Ya estamos de regreso aquí en la Grillotina. Estamos enlazados en forma simultánea y en vivo a través de Radio Naranjera, de Dominio FM y de Gamavisión. Acuérdese que Gamavisión se ve a través de Easy, Televisión, Canal 80 y a través de las plataformas como YouTube en Gamavisión MX. Adalberto Madero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mario Gámez, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Siempre tan inquieto, ¿dónde andas? Ya tenemos un rato de no poder contactarte ni charlar contigo. Ya, como tú sabes, un grupo de personas tuvimos que hacer un partido político nuevo como una opción real, porque el día de hoy los partidos que conocemos ya no son democráticos y, y los que los manejan están poniendo a ellos, se están autoponiendo a ellos mismos o a sus familiares. Ejemplo, en el municipio de Parás, Ciencio ya lleva 40 años manejando el municipio. Hoy compite su hija como entre elección. En Aguadeguas está Nacho, va su hermano. En Ceralgo estaba el hijo, ahora el papá, y el papá se le elige. En Treviños vuelve la hermana, y aquí en los municipios más cercanos, en Guadalupe, la alcaldesa del PRI quiere poner a su hijo en Morena. En Apodaca, el alcalde del PRI quiere poner a su hijo en el PAN y en el PRI. En ¿En Pesquería, Juárez? ¿En en Juárez? Juárez, el hermano. En Pesquería estaba el papá, ahora el hijo y ahora va el papá, y así sucesivamente. Y como pero todavía que los mangonean los partidos políticos, los conocidos, PAN, PRI, Morena, entre ellos cómo se ponen de acuerdo tú, para simular competir. Tuvimos que hacer un partido político que se llama ESO, en donde les vamos a dar la oportunidad a mujeres y hombres que quieran verdaderamente ayudar a la gente en sus municipios. Y la verdad, no fue un trabajo sencillo. Tuvimos que recorrer todos los municipios de Nuevo León. Yo los he visitado más de 40 veces. Por ejemplo, en Rayones, el cacique de Rayones, que ya lleva 15 años ahí, que hoy está la esposa y ahora él va a ir, fue el único municipio que no pude hacer asamblea porque mandó cerrar las oficinas en donde iban a hacer. La tuvimos que repetir en ese municipio, y aparte de hacer las asambleas municipales, tuvimos, por ejemplo, en Treviño, aunque es un municipio de 5 calles, la que manda ahí, porque no es la alcaldesa, la que manda la alcaldesa, no dejaba. Yo tuve casa por casa a conseguir la gente para hacer la asamblea. Igual en Aguadeguas tuve que ir casa por casa para hacer la asamblea, y, y luego tuvimos que afiliar agentes, a 16,000 personas afiliamos, y gracias a todo ese procedimiento tenemos hoy una opción real para estas elecciones. Bien, finalmente la autoridad electoral dijo, cumplen estos ciudadanos con los requisitos para aprobar y se aprueba el partido ESO, Esperanza Social. ¿Quiénes son, además de Alberto Madero, quién es eso? ¿Quién está en ese partido? Te voy a poner un ejemplo. De los 16,000 personas que afiliamos, más de 2,000 se inscribieron en Montemorelos. Una señora que se llama Adriana nos ayudó en Montemorelos y se afiliaron más de 2,000 en Montemorelos. En Sabinas Hidalgo, igual, más de 2,000 personas se afiliaron en Sabinas Hidalgo. La verdad, hay muchas gentes que no son crillos o no son conocidos, pero que tienen la voluntad y el deseo de competir, y algunos de ellos han ¿Y, estado ayudando. y por qué no habían mostrado sus rostros? ¿Porque no los dejaban llegar? Es lo que tú dices al principio, en Sí, las opciones de partidos no, no, políticos que había, sí, no pueden llegar arriba. te voy a poner el mejor ejemplo. En Suazua, en Suazua, en las elecciones pasadas, como tú sabes,
Soto compitió, ¿sí? Coto, ¿sí? El esposo de la alcaldesa compitió en Suazua y él compitió por un partido nuevo que se llama Red y compitió él por ese partido porque el PAN, PRI y Morena no lo dejaron competir porque podía ganar. En Gualahuises, el que quedó en segundo lugar, se fue por Independiente porque no lo dejaron competir en otros partidos porque podía ganar. Y así sucesivamente. Eh, ah, eh, por qué en eso sí llegarían democráticamente? Porque ese ha sido el reclamo de muchos, yo lo he reiterado aquí en la Grillotina una vez. Este país se compone democratizando los partidos políticos. Eso Sí, no tengo ningún problema en confiar y en respaldar lo que yo digo. En la medida en que yo voy cada elección Adalberto Madero, a ir y veo las boletas electorales y digo, aquí no están representados lo que la gente sí, quiere, aquí están los compadres, los amigos, oye, y todos son dedazos, sí. eso es lo increíble, y ya no nos sorprendemos por los dedazos, ya no hay factor ni siquiera de sorpresa. Mario, yo he sido producto de la democracia. Cuando yo competí para diputado local, hubo una elección interna de 4 gentes y yo obtuve el 70% de los votos internos. Y cuando gané, del comité directivo estatal me pidió que declinara por exceso de campaña, ¿sí? Por exceso de hostigamiento a los militantes. Hasta la mamá del que era diputado en ese momento que no me apoyaba, votó por mí. Cuando competí para senador, la dirigente del partido, la hermana de Mauricio Fernández, me vetó el 27 de diciembre y tuve que ir a Durango para que me quitaran el veto, porque ahí vivía el secretario general a nivel nacional, y a pesar de que el gobierno del Estado, o sea, Fernando Canales Clarión y el partido estaban en contra de nosotros, obtuvimos, obtuvimos el primer lugar en una contienda interna en el 2000 para la senaduría. En la alcaldía fue lo mismo. Hubo una elección interna y obtuve el 80%. Y en el 2009, acuérdate que cuando Germán Martínez fue presidente del partido, permitió el dedazo. Y a partir del 2009 hubo el dedazo para la elección a gobernador con Elizondo. Y Ahora de es ahí al para revés, adelante hubo, ahora cuando no hay dedazo nos llama la atención, ¿no? así es, A ver, y la ¿y qué va a pasar en tu partido en eso? Tú eres el dirigente, tú fuiste el principal promotor del partido, tú vas a agarrar la principal posición en elecciones, tú mismo no, te vas a autodesignar como candidato. acuérdate que yo estoy como precandidato a la alcaldía. ¿Sí? Y, y no sé, en algunos municipios tenemos más de uno, ¿sí? Y en otros no. Acuérdate que cuando los partidos son nuevos es diferente cuando los partidos ya tienen, ya Para tienen, Monterrey está registrado tú nada más, sí, porque nadie se ha inscrito, nadie se inscribió. pero pueden hacerlo. Acuérdate que hubo un proceso de pre-campaña. Ya, ¿Sí me ya. explico? Y en ese proceso de campaña estuvo abierto, ¿sí? Para los que se quisieran inscribir, y en este caso nomás uno se inscribió, pero en otros municipios se inscribieron dos, ¿me explico? Claro. Y así, Adalberto, este pleito que traen el PRI y el PAN con MC, que por un lado tienen arraigados a aspirantes de Movimiento Ciudadano y del otro lado acaban de tumbarle la coalición al PRI y al PAN, que incluso falta que definan ellos con quiénes van a ir, por ejemplo, a la alcaldía de Monterrey. ¿Qué opinión tienes? a ver, la verdad, sí, te voy a poner un ejemplo real. Hace 2 años, el año antepasado, ¿sí? El coordinador de los diputados locales del PAN todos los días decía que no le iban a aprobar más deuda al gobierno del Estado. ¿Ok? ¿Y qué sucedió? Eso fue el año antepasado, lo dijo 10 veces o 15. En enero del año pasado aprobaron por unanimidad y en tan solo 7 minutos
la ley de ingresos. Y en la ley de ingresos que venía la autorización para reestructurar 35.000 millones de pesos de deuda con una cláusula de que en este sexenio ya no iba a pagar ni capital ni intereses más una deuda. ¿Ok? A pesar. Y Nuevo León es el estado que tiene más deuda en la República Mexicana, con más de 100.000 millones de pesos. ¿Okay? Esto porque viene a colación, porque una cosa es lo que dicen en público y otra cosa es lo que terminan haciendo al momento de la realidad. ¿Qué sucede? Que esos pleitos ficticios de la noche a la mañana se van a acabar, como ha pasado, se van a poner de acuerdo, ¿sí? Y es muy lamentable que se sigan peleando y no estén ocupados y preocupados por los verdaderos problemas que tenemos. El problema de la movilidad, porque en estos últimos 2 años, se han quitado rutas del transporte. Los nuevos camiones que han llegado son totalmente insuficientes. El día de hoy tenemos problemas de contaminación. El día de hoy Nuevo León es el primer estado en la República Mexicana con mayor muertes de mujeres con cáncer de mama. ¿Qué significa? Que mientras que los políticos se siguen peleando por sus intereses personales, los problemas reales de la gente no les importan. Ya tendremos tiempo de platicar tú y yo. No sé si la próxima vez que charlemos ya vas a ser candidato o no. ¿Cuándo te registras y por qué no te has ya registrado oficialmente ante la autoridad Legalmente electoral? las campañas son 2 meses de campañas. Ya. Entonces te quedas como precandidato y dentro de, ¿qué? ¿Un mes? Ya como candidato oficial. Así Muy es. bien. Adalberto Madero, de Esperanza Social, gracias por charlar con nosotros. Este es un tente en pie, como dirían en mi pueblo, de platicar con Adalberto Madero, de Esperanza Social. Vienen las campañas, habrá mucho que platicar sobre este proceso aquí en el estado de Nuevo León. Gracias por estar aquí y por charlar con nosotros. Gracias, Mario. Gracias. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en esta edición de La Guillotina. Amigos de Dominio Radio, Radio Naranjera y Gamavisión, no le vayan a cambiar, que siguen las noticias a continuación. Nos vemos mañana tempranito a las 7 de la mañana. Buenas noches.